La comunicación en el Perú, más en específico la comunicación de masas en el país, es fácilmente uno de los movimientos culturales que más ha influenciado a lo que es la información, entretenimiento y cultura pop en general de las últimas épocas, creando obras audiovisuales como esta. Ahora, yo no soy maricón, ¿y por qué me van a decir maricón? Entonces me molesta mucho. ¿Pero eres o no eres? Puta. Pero para entender cómo pasó todo esto, tenemos que remontarnos a épocas muy antiguas donde la televisión en el país y los medios de información estaban en sus épocas más tempranas. En los años 1743 y 1790 se dan los registros de los primeros periódicos informativos del país, siendo así la Gaceta de Lima, la cual se prolongó hasta 1767, circulando como periódico bimestral y saliendo 6 veces por año. El primer periódico de Lima se publicó de forma bastante irregular, como para ser considerado un verdadero periódico. Cambiaron los autores y hubo interrupciones, en especial una que se prolongó 25 años. Pero se editó de 1743 a 1821, y fue prácticamente el único periódico peruano durante la mayor parte del siglo. Y aproximadamente 47 años después, Jaime Bauzate y Meza crearon el primer periódico peruano en octubre. Se convierte en un exponente de libertad y un primer conato para democratizar la cultura. Se describió a sí mismo como diario curioso, erudito y comercial, destacando numerosos avisos entre los cuales había ofertas sobre la venta de esclavos. La radio también fue uno de los momentos más significativos para los medios de comunicación y para el país, siendo un 20 de junio de 1925, cuando la emisora OAX, fundada por el presidente Leguía, a la vez operada por la Peruvian Broadcasting Company, inauguró la era de la radiofusión nacional en el país, marcando el inicio de una nueva forma de informar, educar y entretener a los peruanos. Pero fue un fracaso total, quebrando y cerrando un año después de su creación, haciendo que en los años 30 se crean las primeras emisoras privadas del país como Radio Dusa, Goicoechea, Miraflores, etc. En los años 40 llegaron las consideradas por muchas personas la época dorada de la radio, con la llegada de Radio Victoria, fundada en 1944. Fue una de las mayores contribuyentes al auge de la radio comercial en el Perú. OAX 4X 780 kilociclos y OAX 4Q 6020 kilociclos, banda de 49 metros. Radio Victoria. Como tal, la primera transmisión experimental de circuito cerrado de televisión en Perú ocurrió el 21 de septiembre de 1939. Se emitieron una película y un programa artístico durante una exposición electrónica en el Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe en Lima a través del Canal 3, que contó con el auspicio del Instituto de Investigaciones Científicas de los Correos de Alemania. Se cuenta que los alemanes aprovecharon y mostrar publicidad de Adolf en este espacio, algo realmente lógico viendo la época en la que se emitió dicho testeo. El fin de la radio como medio de comunicación principal llegó en los años 50 con América Televisión, Radio América en su momento, creado por Antonio Hubert, Nicanor González y Abelino Aramburú, que tiempo después se salió del proyecto. América fue el pionero de la transmisión televisiva en el país, teniendo programas muy reconocidos durante el tiempo como Bar Cristal, programa de televisión de 1959 y dirigido por Ricardo Roca Rey. Fue la primera producción ficticia propia del país.
Esto ocasionó que poco a poco la televisión tome el dominio de los medios de comunicación y se vuelva fuente principal de información de todos los peruanos y peruanas. Canales como ATV, Latina, Willax, entre otros, lograron posicionarse dentro de la élite televisiva, siendo, en su momento, los referentes de la información y entretenimiento del país. Sin embargo, no todo fue color de rosa. En la época de los 90/2000, ocurrieron diferentes casos de corrupción en la televisión peruana, creando la disconformidad de los peruanos y poco a poco creando la desconfianza colectiva de los medios de comunicación. Casos como los de América Televisión, en los cuales se acordó $619.000 mensuales en un video de noviembre de 1998 con Montesinos y el congresista Alberto Coury, cuyo soborno de $15.000 por votar la ley de interpretación auténtica para la reelección también fue grabado. Esto alineó la Primera Plana y América Noticias, silenciando escándalos como las esterilizaciones forzadas y el Grupo Colina. O también tenemos el caso de Panamericana Televisión, en el cual Ernesto Schutz recibió $500.000 iniciales más cuotas mensuales de 1 millón, totalizando unos 9 millones hasta el año 2000. El noticiero Panorama evitó diferentes reportajes sobre corrupción ocurridos en el país. Tras la filtración, Schutz huyó a Suiza y el canal entró en quiebra, con deudas de 80 millones de soles desde el 2001 hasta el 2009, culminando en su venta forzosa. En 1994, el Perú se conectaba por primera vez al Internet, siendo parte de la llamada revolución tecnológica, implementada por primera vez en el campus de la Universidad ESAN. Esto dio un cambio total a la forma en la que los peruanos se informaban anteriormente. En 1996 nació la primera emisora peruana en transmitir por Internet. Sol Frecuencia Primera fue la primera en emitir información en vivo sobre la actualidad del país, dando paso a que en los siguientes años más personas se dedicaran a este rubro vía online. Con el tiempo, los peruanos y peruanas decidieron abrir diferentes medios de información y entretenimiento en los cuales podían ser completamente libres, al no tener algún tipo de atadura o contrato que no les permitiera hablar de ciertos temas. Programas como Brutalidad Política, Hildebrand en sus 13 y otros canales de información son los más conocidos entre los jóvenes, quienes buscan saber un poco sobre la situación del país de una forma entretenida pero realista. La comunicación en el país ha evolucionado con el tiempo. Siendo actualmente la época de la información, nos da a notar lo importante que han sido dichos cambios y cómo los medios de comunicación han dejado un legado, aunque un poco manchado, para las siguientes generaciones de noticieros, periodistas, comunicadores, entre otros, dejándonos con la obligación de no cometer los mismos errores en los próximos años.